Buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar la plática, voy a leer el protocolo de seguridad. Se les recuerda que hay dos salidas ubicadas en la parte posterior del auditorio. A favor de no obstruirlas. Ante cualquier contingencia, ubica la salida de emergencia que se encuentra frente al auditorio, o sea, saliendo del auditorio enfrente. Es importante mantener la calma para evitar un accidente. Recuerda, no corro, no grito, no empujo. Sigue las indicaciones del personal encargado de protección civil, suelen ser los del chalequito amarillo. Por otra parte, se les informa que se encuentran en un área de no fumar, por lo que deberán abstenerse de hacerlo, así como de ingerir alimentos y bebidas, y por favor, apagar su celular o ponerlo en modo vibrador o en silencio. Gracias. Y bueno, ahora es con muchísimo gusto, es realmente un placer presentarles a la doctora Margarita Rosado Solís. Margarita fue mi directora de tesis, bueno, desde el servicio social, tesis de licenciatura y luego tesis de doctorado. Ahora somos colaboradoras, es literalmente mi madre académica y me da mucho gusto que venga aquí a la escuela. Margarita estudió primero en la Universidad de Puebla un semestre y después acabó la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después se fue a Francia a hacer 2 doctorados, uno de Estado y otro de tercer ciclo, por la Universidad de París. Y bueno, regresó a México habiendo aprendido una técnica observacional en astronomía muy importante, que es la interferometría Fabry-Perot de Barrido. Y ella es también, fue la investigadora principal del interferómetro Fabry-Perot de Barrido, PUMA, que se encuentra en el Observatorio Astronómico Nacional, en el telescopio de 2 metros, y también es la responsable del instrumento NEFER, que hace lo mismo, interferometría Fabry-Perot de Barrido, en el GTC, el Gran Telescopio de Canarias, que es el telescopio más grande que hay en la actualidad. Ahora nos va a hablar de, pues, 2 cosas que le son importantes, porque bueno, Margarita también está en la red universitaria de mujeres de la UNAM, y bueno, ha hecho mucho trabajo en ese sentido, y por supuesto en investigación en galaxias y en otros objetos astronómicos también. Muchísimas gracias, Margarita, y bienvenida. Bueno, gracias. Yo no sé si me oyen bien. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por presentarme tan bonito, Saura. Y yo pues tengo varios colaboradores aquí y para mí es mucho agrado saber que el grupo de astronomía de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas cumple ya 10 años. Este grupo considero que debería de crecer, de ser mayor, pero qué bueno que han podido sostenerse y yo espero que en un futuro crezcan. Este grupo, escogí un poco el tema porque este grupo es un grupo sui generis, tiene el 40% de su población femenina, ¿no? Entonces es de los pocos lugares en México donde en ciencias físico-matemáticas hay tal proporción de mujeres. En la UNAM, por ejemplo, en 96 había el 33% de mujeres en astronomía, ahorita ya va al 20%, ¿sí? En lugar de subir, ha ido bajando, ¿sí? Antes se decía, no es que las mujeres no estudian física y no estudian astronomía, ahora sí estudian, pero no nos contratan, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Y entonces aquí este grupo es sui generis en esto y su directora pues es mujer, ¿no? Entonces también es una cuestión interesante. Y por otro lado, resulta que el tema de las galaxias es un tema relativamente moderno, o sea, no es algo que haya existido desde Alejandría y nada por el estilo, sino vamos a ver que fue en el siglo pasado cuando empezó. Entonces es fácil hacer el recuento de las aportaciones, tanto masculinas como femeninas,
en este tema tan importante, ¿no? Entonces, por eso me animé a dar esto de las galaxias y las astrónomas. Bueno, entonces, justamente, como les decía, este tema es relativamente moderno, a pesar de la guerra de las galaxias y todo que hay, y todos los niños dicen, ay, pero pues ahí están, y les parece obvio. Resulta que por ahí de 1910, más o menos, estas dos personas, que son Curtis, estos dos astrónomos norteamericanos, Curtis y Shapley, se peleaban de si unas nebulosas, les llamaban así, de tipo espiral y todo, formaban parte de nuestra galaxia o estaban fuera de ella, ¿no? Cabe decir que para esa época, pues las estimaciones de distancia, tanto de esos objetos como del mismo tamaño de nuestra galaxia, no estaban muy claras y tenían muchos errores. Esto lo vino a resolver. No, esto, espérense tantito. Es que esto. A ver, espérense. Ahí está. Entonces, esto lo vino a resolver finalmente Edwin Hubble, quien encontró unas estrellas variables en dos galaxias, en la galaxia de Andrómeda y en la galaxia menos conocida, en GC 6822, ¿verdad? Esa sí no se la conocían. Y entonces, gracias a encontrar a esas estrellas en esas galaxias, pudo determinar sus distancias y ver que sus distancias eran mucho más grandes que las estimaciones de distancia del tamaño de nuestra galaxia, ¿no? De la Vía Láctea, como le llamamos. Entonces, lo interesante aquí es ver en qué se basaban estas distancias. Bueno, estas estrellas variables se llaman cefeidas porque su prototipo se encuentra en la constelación de Cefeo. Y entonces resulta que tienen la vamos a pasar de nuevo para que se vea bien, o sea, van creciendo su brillo de manera periódica. Y resulta que el brillo máximo va a depender de su periodo. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Resulta que ese brillo máximo va a depender de su periodo. De tal manera que si tenemos una estrella que tiene un periodo de 5 días, ya sabemos que tiene una luminosidad de 100 veces la del Sol. Y ese es lo que se llama una candela estándar, ¿no? Es algo que los astrónomos buscamos mucho, tener una estimación, un foco de 100 watts donde sea, ¿no? Si yo tengo mi foco de 100 watts a 1 kilómetro, yo de todas formas yo ya sé que son 100 watts. Entonces, si yo mido aquí menos brillo, puedo sacar la distancia porque sé que su brillo intrínseco es 100 watts, ¿de acuerdo? Entonces, así hacemos los astrónomos para obtener distancias. ¿Y quién hizo esto? Bueno, resulta que esto lo hizo una astrónoma que se llamó Henrietta Leavitt, y es la ley de Leavitt, que durante mucho tiempo se le escatimó el nombre de ley de Leavitt, se le llamó relación periodo-luminosidad, ¿no? Y cuando uno decía, bueno, ¿quién descubrió eso? Ah, pues una fulana y todo, ¿no?
Y entonces, esta ley de Leavitt le permitió a Hubble justamente encontrar cefeidas en Andrómeda y usando esta ley, poder estimar la distancia a Andrómeda, ¿de acuerdo? Y entonces se dio cuenta que la distancia a Andrómeda era de millones de años luz, mientras que la distancia, también por estas estimaciones de cefeidas, el tamaño de la Vía Láctea son de miles de años luz. Entonces ahí ya pudo concluir que Andrómeda estaba fuera de la Vía Láctea. Y entonces entraba con una idea pues filosófica muy aceptada en esa época de los universos islas, ¿no? Un poco como la guerra de las galaxias ahora sí, ¿no? Que era una idea que sacó Kant, ¿no? Pero se demostró de esta manera y con la aportación de esta mujer, ¿no? Bueno, cada vez que le doy aquí, déjenme regresar, pues está. Entonces, ¿quién era esta Henrietta Swan Leavitt? Bueno, pues era una persona de Massachusetts y se graduó en el college, Radcliffe College, que era un colegio de mujeres asociado a Harvard. Y entonces, en esa época, se ponía a muchas mujeres a hacer trabajos de cálculos, así como máquinas. No sé si vieron el del código Enigma y toda la cosa, ahí también ahí aparecen, donde se ve que pues, las mujeres pues, tenemos alguna habilidad matemática. Y entonces ella trabajó como calculadora en el observatorio de Harvard y su jefe era justamente Hubble. Y otro de sus jefes fue Pickering, Edward Pickering, que publicó este trabajo de estrellas variables en la nube menor de Magallanes, en las nubes de Magallanes. Y las ventajas de estas nubes de Magallanes es que no sabían, pero son galaxias, y todos los objetos que están allá están a la misma distancia. Entonces eso se les hizo pues relativamente fácil poder comparar estas estrellas variables en esas nubes de Magallanes y ver que cambiaban con su brillo con el periodo, ¿no? Pero eso lo hizo un espíritu observador como fue el de Henrietta Leavitt, ¿no? Y entonces, pues entonces una vez que se estableció que estas nebulosas eran galaxias, eran objetos similares a nuestra Vía Láctea, pero lejanos, fuera de nuestra galaxia, pues cabe la pregunta: ¿qué es una galaxia? ¿Cómo determinamos sus distancias? ¿Qué tipos de galaxias hay? ¿Cuáles son sus masas? Esos son los aspectos importantes. Y entonces, pues, ahí empezó el trabajo en todo el siglo pasado y llevamos trabajando en eso hasta ahorita. Y bueno, aquí les voy a pasar pues, ejemplos de galaxias muy bonitas, como esta del Remolino, que es M51, Messier 51. Todas, bueno, muchas forman parte de un catálogo de un francés llamado Charles Messier, que estudiaba cometas y entonces se puso a catalogar los objetos nebulosos que no eran cometarios, para que no perdieran interés la gente estudiando esas cosas y se dedicaran a los cometas, ¿no? Y entonces, pero en el camino catalogó muchísimos objetos muy importantes. Este es el número 51 de este catálogo.
esta es la galaxia del triángulo Messier 33, que si se dan cuenta, pues es espiral, pero es diferente. O sea, su patrón espiral es diferente a la de M51. Aquí tenemos otra galaxia que es Messier 101, es también espiral. Y tenemos, miren, aquí está esta Messier 51, les había mostrado esta parte, pero en realidad tiene un compañero, esta galaxia Messier 51, que se piensa incluso que este compañero es el que hace que tenga los brazos espirales tan bonitos, ¿no? Hay otras galaxias que tienen una especie de barra y anillos y unos brazos así, y otras que tienen la barra y esta cuestión acá así, y otras que de plano no tienen nada de gas y que son redonditas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un cúmulo de galaxias donde hay unas sin gas, hay otras así espirales, y hay de todos tipos, ¿no? Entonces, bueno, también Hubble se dedicó a la clasificación de estas galaxias, y entonces las clasificó básicamente en dos grupos, que son las espirales, como les mostré inicialmente, que les pone una S, y entonces, y que pueden ser desde espirales con un núcleo muy, muy grande, y otras con núcleo más pequeño y brazos menos desarrollados que las con el núcleo más grande, y las redonditas, que les llamó elípticas. Y hay desde redonditas hasta alargadas o así elípticas, así las clasificó en función de su forma. Por eso se le llama clasificación morfológica. Y hay un grupo intermedio que son galaxias que tienen disco, pero no tienen brazos espirales. Y esas les llamó, parecen como lentes, como lentecitas, entonces les llamó lenticulares, ¿no? Ahora, entre las espirales hay sin barra y hay con barra, ¿no? Y entonces él inicialmente pensó que esta clasificación, aunque era morfológica, de alguna manera seguía un tipo evolutivo. Y entonces él pensaba que estas elípticas iban a terminar como espirales en algún momento. Con el paso con los estudios y todo, ahorita vamos a ver, se ha visto que no, ¿no? Incluso se ha pensado que pues una galaxia nace o elíptica o espiral y así se queda, y hay otros estudios que parecieran implicar que puede haber esta evolución, pero en sentido inverso. O sea, que las galaxias pueden ser espirales y a la hora de interaccionar con otras se vuelven elípticas, ¿no? En un principio casi no se habló de interacción entre galaxias. Posteriormente ya se vio que es muy importante. Y entonces aquí les presento los diferentes tipos morfológicos, ya más en detalle para que los aprecien. Estas son las elípticas, esta es una lenticular, y entonces estas son las espirales, estas, si se dan cuenta, son las de núcleo grande, y estas otras que tienen los brazos espirales, pues ya más dispersos, son las de núcleo pequeño, ¿no? Y entonces lo que se ha visto en las galaxias es que si nosotros vemos una galaxia elíptica, se ha visto que
corresponde las estrellas que están en esta galaxia a estrellas viejas, estrellas que se formarían hace un gigante, o sea, 10 a la 9 años, miles de millones de años, ¿no? Entonces son estrellas viejas y por lo tanto son estrellas poco masivas. Las galaxias se han visto en todo este tiempo que llevamos estudiándolas, que son los ladrillos con los que se forma el universo. Ustedes pueden decir, bueno, el universo está constituido de estrellas, pero en realidad las estrellas se forman dentro de las galaxias. Entonces, ahora sí que la unidad, así como en biología es la célula, ¿no? En astronomía, la unidad de algo, de universo, es la galaxia, ¿no? Es una galaxia. Y está formada por estrellas, ¿no? Y entonces lo que se ve, lo que hemos visto los astrónomos, es que las galaxias elípticas están formadas por estrellas viejas. Y las estrellas viejas son las que viven miles de millones de años. Las estrellas y son poco masivas. Las estrellas masivas, o sea, con masas más grandes que las de nuestro Sol, solo viven millones de años. Entonces, estas galaxias elípticas no tienen estrellas masivas, ¿no? Ni están formando estrellas. Mientras que una galaxia espiral va a tener su núcleo, que se le llama bulbo, con estrellas viejas, pero va a tener los brazos espirales donde se siguen formando estrellas y van a tener estrellas muy masivas, ¿no? Entonces, entonces su tasa de formación estelar es desde hace miles de millones de años hasta la actualidad, ¿no? Porque siguen formando estrellas, ¿no? Si nosotros vemos, aquí nosotros estamos, nuestro Sol que está en un brazo espiral, lo vamos a ver, cerca está la nebulosa de Orión, que es la nebulosa más cercana, y la nebulosa de Orión es un cunero de nuevas estrellas, ¿no? Que se están formando en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, esta clasificación de Hubble, debido a la forma, de que si eran redonditas o eran aplanaditas y con brazos espirales, tiene una cuestión física importante. O sea, tiene la idea de dos poblaciones diferentes de estrellas, estrellas viejas y estrellas jóvenes, ¿no? Que forman una u otra galaxia, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hablamos de las galaxias, pues obviamente, así como cuando hablamos de las estrellas, ¿cuál es la estrella más importante? Pues es nuestro Sol, ¿no? Cuando hablamos de las galaxias, pues obviamente la galaxia más importante es nuestra galaxia, ¿no? La Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, que, bueno, yo me imagino para la población europea basada en las simetrías y en la armonía del universo, pues era un poco desconcertante ver este manchón, que por cierto, Galileo fue el primero que le puso un telescopio y se dio cuenta que estaba formado de estrellitas, ¿no? Que parecían nubes, pero que eran estrellitas. Ahora, los mayas y todo sin telescopio ni nada, también se daban cuenta de que eran estrellas, ¿eh? Y desde los griegos también pensaban que eran unas estrellas medio raras, así medio nebulosas, pero estrellas al fin, ¿no?
Entonces, en el caso de Mesoamérica, no fue tan desconcertante tener a la Vía Láctea como en el caso de Europa, y de hecho formó parte de su cosmovisión, ¿no? Para los europeos sí, aunque bueno, de alguna manera la usaban en sus peregrinaciones a Santiago de Compostela, le llamaban el camino a Santiago, ¿no? Y lo iban siguiendo desde Francia para llegar a Santiago de Compostela, pero sí tenían que inventar que si había echado la leche de Hércules ahí, que por eso era la Vía Láctea, que es vía de leche, ¿no? Y galaxia también quiere decir lo mismo en griego, ¿eh? Entonces tenemos esto, y bueno, esta Vía Láctea, si se dan cuenta, nos muestra que nuestra galaxia es del tipo espiral, ¿no? O sea, porque estamos viendo ese disco de nuestra galaxia de canto, ¿no? Entonces tenemos esta situación, ¿no? Y entonces hubo dos hermanos, los Herschel, nada que ver con los chocolates, nada, pero entonces que eran astrónomos y eran bastante hábiles para construir sus propios telescopios, y durante mucho tiempo el que le dieron todo el crédito fue al hermano, pero se vio que la hermana también participaba mucho en las observaciones, pues eran colaboradores, ¿no? Entonces, ella se llamó Caroline Herschel y también estudió nuestra Vía Láctea, ¿no? Entonces, de hecho, la estudió de tal manera que propusieron este modelo como de nuestra Vía Láctea, ¿no? O sea, aquí en el centro el Sol y todo esto lleno de estrellas hacia donde se pudieron mover, y se dan cuenta que hay una zona donde no hay nada, ¿no? Curiosamente. Y entonces este es un modelo de nuestra Vía Láctea hecho por los Herschel, entre ellos esta mujer Carolina, que bueno, no es realista actualmente porque sabemos ahora que el Sol, bueno, antes de pasar a eso, les voy a decir que nació en Hannover, estudió autodidactamente junto a su hermano William y fue empleada del rey Jorge III como astrónoma, ¿no? Y ayudante de su hermano, que también fue astrónomo, ¿no? Y entonces les digo que no es realista ese modelo de tener al Sol en el centro de nuestra Vía Láctea, porque el Sol posteriormente, gracias a Harlow Shapley, se vio que estaba pues casi en los confines del plano de nuestra galaxia. Entonces está lejos del centro. Quisiera decirles, bueno, ni siquiera tan en los confines, si se dan cuenta, aquí están poniendo como el tamaño del disco de nuestra galaxia 30.000 parsecs, y el Sol está como a 8.000 parsecs, ¿no? Entonces está más o menos a la mitad, pero no está en el centro de nuestra galaxia. Y a mí lo que me sorprende es que este destronamiento del Sol del centro de nuestra galaxia no haya sido lo que fue el quitar a la Tierra del centro del universo, ¿no? O sea, nadie protestó ni dijo nada, y para que se den cuenta de lo que tiene que ver la ideología cuando se mezclan cosas y religión y todo en frenar el desarrollo científico, ¿no?
Aquí este Shapley en realidad se puso a estudiar los cúmulos globulares, que son asociaciones de estrellas que parecen bolitas de puras estrellas, y se dio cuenta que si los graficaba y ponía al Sol en el centro, quedaba todo asimétrico, mientras que si ponía al Sol lejos del centro, quedaba todo redondito y muy bonito y todo simétrico, y de ahí concluyó que el Sol no estaba en el centro de nuestra galaxia. Entonces, en el centro de nuestra galaxia, pues aquí está la Vía Láctea, y aquí están las constelaciones que están en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y el centro está en la dirección de Sagitario. Y qué bueno que no estamos en el centro de nuestra galaxia, porque en el centro de nuestra galaxia, estas son las estrellas que están, la voy a volver a pasar, para que vean, se ha logrado tomar, van rapidísimo esas estrellas, porque resulta que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y entonces, lo bueno es que estamos lejísimos de aquí a que nos chupe el agujero negro, todavía va a tomar tiempo, pero a las estrellas que están cerca y al gas que está por ahí, pues sí se lo está jalando el agujero negro de nuestra galaxia, ¿no? Y entonces, en nuestra galaxia tenemos básicamente, ya les dije que es una galaxia de tipo espiral, y como tal va a tener un disco plano. Cuando digo plano me refiero que es angosto, tendrá unos 1000 años luz de ancho, y mientras que tiene miles de años luz, décimas de miles de años luz de largo, su diámetro, ¿no? En ese disco tiene los brazos espirales y